Mi nombre es Gina Lizeth Martínez, soy terapeuta ocupacional de la unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar, directora de Nueva Piel Terapia Ocupacional y también terapeuta ocupacional en la Fundación del Quemado. El día de hoy, y gracias por el espacio que me dieron, vengo a hablarles de la intervención de terapia ocupacional en la rehabilitación de quemaduras en cara en niños y adultos. Generalmente nos preguntamos el, el por qué terapia ocupacional viene a intervenir en esta área de quemaduras en cara. Y la respuesta es muy sencilla. A todo ser humano o a todo, ya bien sea niño o sea adulto, las quemaduras en cara producen una alteración de todas las áreas de la ocupación humana. ¿Qué áreas de la ocupación humana vemos alteradas? Vemos actividades de la vida diaria, actividades instrumentales, descanso y sueño, educación y trabajo, participación social y juego y ocio. En cuanto a las actividades de la vida diaria, las áreas que más se ven alteradas son el autocuidado. En esta área es de vital importancia que la primera actividad que se ve alterada es el cepillado de dientes y toda actividad que incluye la higiene de la boca. También observamos alterada la higiene mayor, que por dolor durante el baño de la cabeza y la cara, sobre todo en la fase de emergencia y la fase aguda de las quemaduras, pues los pacientes presentan dificultad en esta área. A nivel de vestido, todo lo que implique el uso de camisas, de ropa que requiere para adaptarla el paso por la cabeza y el cuello, pues va a presentar alguna limitación por los niveles altos de dolor que el paciente presenta o por los mismos vendajes de curación. A nivel de la alimentación, inicia con la alteración para la apertura de la boca, dificultad en procesos de percepción de sabores, de texturas, de temperatura, alteraciones en los procesos de mastigación y según la lesión, si hay déficit en estructuras como dientes o lengua. A nivel del acicalado, por cambios en las condiciones normales de la piel, así como la simetría facial. Esta es una de las áreas más susceptibles, por lo que implica esa sensación de verse y sentirse bien. Entonces el paciente pierde esa posibilidad de verse, de sentirse bien cuando se acicala o cuando se arregla. A nivel de actividades instrumentales, observamos alteraciones en el habla del lenguaje, alteraciones a nivel de la comprensión del lenguaje oral. Entonces, para las personas que rodean al paciente por la quemadura en su cara, no es tan fácil entender lo que dice, lo que expresa el paciente y lo mismo a nivel de su gesticulación. También ese lenguaje expresivo se ve alterado. Alteraciones sensoriales y perceptivas. Es difícil que cuando van los familiares a la visita o cuando hacen las videollamadas, no hay una fácil reconocimiento del rostro del paciente, hay un déficit visual en ocasiones por el edema o también por el compromiso de la quemadura en los ojos. Hay problemas de sensibilidad táctil y propioceptiva, entonces el paciente difícilmente sabe por la lesión que tiene en la piel si está moviendo bien su cara, si está moviendo bien alguna zona que compromete la lesión. Hay déficits motores, hay alteración en la movilidad global de la cara, esto dado por la fibrosis cicatrizal y por la atracción o la retracción que generan las cicatrices. Hay alteración a nivel cognitivo, el paciente está, su atención está centrada en las expectativas de éxito y fracaso, entonces mantiene solo el nivel de atención en la percepción de mejoría o pronóstico estético y funcional de sus quemaduras y la atención en otras circunstancias o en otros asuntos disminuye. Hay alteración a nivel psicosocial, entonces el paciente empieza a aislarse, a cubrirse demasiado, hay alteraciones en los roles de familia, pareja y amigos o rechazo por parte de pares, sobre todo en caso de los niños. En el área de descanso y sueño, entonces vamos a ver la alteración en esta área por reexperimentación del evento de la quemadura. Entonces el paciente sueña constantemente con el momento o el episodio de la lesión y pues obviamente se ve alterado su ciclo del sueño. También observamos que hay una expectativa de una adecuada evolución, por el contrario, miedo a las deformidades y aislamiento de la pareja y familia y amigos. Entonces, toda esta área de descanso y sueño se ve alterada por estos sentimientos de angustia y de desesperanza. A nivel de educación y trabajo, pues la hospitalización como tal
saca al paciente o saca al individuo del cumplimiento de esos roles y posteriormente procedimientos como las citas a los diferentes especialistas, a las terapias, más la alteración en la identidad propia por la lesión en cara y la pérdida de la simetría y características especiales de las mismas, hacen que muchas veces los pacientes entren en procesos de deserción escolar, cuando estamos hablando de paciente pediátrico, o laboral, cuando estamos hablando de paciente adultos, también por falta de un acompañamiento profesional en todos esos procesos de inclusión o de rehabilitación integral. A nivel de la participación social, entonces se nos ve alterada esta área por el aislamiento social que tiene el paciente o que hace el paciente por las secuelas estéticas y biomecánicas, todos los trastornos adaptativos que se presentan durante el proceso propio del accidente como tal, en esa fase inicial o esa fase de emergencia, en esa fase aguda y luego ya en esa fase de rehabilitación. También hay aislamiento de la pareja, de familia, de los hijos y de los amigos, pues porque tanto para el paciente como para esto es difícil aceptar esa nueva condición que tienen estos pacientes. A nivel de juego y ocio, se alternan procesos a este nivel en el caso de los niños por aislamiento de los otros niños o rechazo. Algunos papás de niños sobrevivientes a quemaduras se tornan muy sobreprotectores y también sienten pena por la condición de sus hijos y los privan de reuniones o el ambiente escolar o cualquier ambiente que implique relacionarse con otro. Esta parte del juego y el ocio en niños se presta mucho pues para los chistes o palabras acerca de la condición física y en los adultos este aislamiento ocurre generalmente por la no aceptación de la nueva condición de su imagen y entran en periodos de depresión que si no son acompañados del área de salud mental, de psicología y de psiquiatría, finalmente terminan en una alteración adaptativa importante de todos sus roles. ¿Qué se puede alterar entonces después de una quemadura o durante la quemadura en cara? Las alteraciones las podemos ver desde dos puntos de vista. El aspecto funcional, donde comprende procesos de respiración, alimentación, audición y visión, comunicación verbal y no verbal, la mímica facial, y esto se puede dar por la lesión en la piel y el posterior proceso de cicatrización que conlleva anomalías de la cicatriz y retracciones y deformidades. Y en el aspecto psicosocial, el individuo al tener una lesión en cara de esa identidad, ya que lo que nos identifica como seres únicos e irrepetibles son nuestros rostros o nuestra cara. La pérdida del sentido estético causada por la simetría de las facciones nos genera ese aislamiento social, pues el individuo no se siente cómodo con su aspecto y se aísla o su entorno lo aísla. Entonces, aquí vamos a empezar a ver el por qué, como terapeutas ocupacionales, debemos tener un enfoque rehabilitador preventivo ante ese paciente que recibimos en nuestras unidades de quemados con quemaduras en cara. En la mayoría de los casos, las quemaduras graves comprometen la cara del paciente. Es por eso que para el terapeuta y el paciente se convierte en un reto prevenir al máximo las anomalías de la cicatriz y las deformidades. Y el objetivo final es preservar la función y disminuir las cicatrices hipertróficas o queloides en un intento por producir resultados estéticos y funcionales aceptables. Para lograr entender cómo vamos a hacer ese enfoque preventivo rehabilitador, debemos conocer eh, a fondo cómo es la división topográfica de la cara. La cara está dividida en unidades estético-faciales y estas a su vez en subunidades, por lo tanto, las cicatrices que interrumpen la simetría de las unidades y subunidades conducen a complicaciones tanto estéticas como funcionales, finalmente dando como resultados problemas a nivel psicosocial. En esta imagen nos muestran las unidades y subunidades estéticas en las que se divide la cara y cuando recibimos un paciente con quemaduras en esta zona es importante y necesario evaluar las lesiones y su ubicación y determinar de forma temprana si la proximidad de las lesiones nos pueden generar deformidades por su ubicación, proximidad y profundidad. De esta manera, nuestra intervención está orientada a identificar el problema más grave y el tratamiento de forma oportuna.
¿Cómo evaluar el riesgo de anomalías de la cicatriz, retracciones y deformidades? Esa es una pregunta que generalmente nos hacemos los terapeutas ocupacionales cuando recibimos nuestros pacientes en la unidad de quemados. O sea, ¿cómo logro yo identificar ese riesgo? Entonces, para esto, ¿qué debemos tener en cuenta? El grado de la quemadura. A mayor grado de quemadura, mayor es el compromiso cicatrizal y funcional si no se actúa de forma inmediata y preventiva en el manejo no quirúrgico de la cicatriz. En cuanto al agente de la quemadura, en los niños, tanto con líquidos calientes como con la llama, la electricidad o sólidos calientes, por la fragilidad de su piel, suelen ser quemaduras de alto riesgo cicatrizal. Y en adultos, la llama, las quemaduras con agentes químicos, electricidad y sólidos calientes durante periodos prolongados de exposición o que no reciban los primeros auxilios de forma inmediata o que la primera atención de forma no suele ser de forma adecuada, entonces nos van a generar anomalías en la cicatriz y todo lo que esto, no solo la cicatriz, sino todo lo que eso nos conlleva. Todas las quemaduras que han requerido de injertos y la pérdida consecutiva de los mismos que han requerido sustitutos de piel se consideran quemaduras de alto riesgo cicatrizal. Las que sobrepasan los 12 a 15 días en el proceso de epitelización entran en un proceso estricto de vigilancia para identificar de forma temprana anomalías de la cicatrización. El uso de escalas para la evaluación del riesgo cicatrizal es de gran utilidad porque nos mide qué tan patológica está esta cicatrización o puede estar esa cicatrización o qué signos de algo riesgo presenta para generar cicatrices hipertróficas o queloides, permitiéndonos actuar con medidas preventivas realmente de una forma oportuna. En cuanto a las unidades y subunidades estéticas, es importante conocerlas, identificarlas, ya que cuando hay un compromiso de estas de forma próxima o cercana o continua, las líneas de tensión o riesgos de cordones fibrosos aumentan y aumentan las asimetrías faciales y por ende las deformidades. Es importante tener en cuenta las uniones entre los injertos y la piel sana, ya que estas zonas presentan alto riesgo de generar tracciones cicatrizales, comprometiendo así en las asimetrías también al tejido sano. En cuanto al estado cognitivo del paciente o red de apoyo del paciente, de estos dos factores dependerá también la adherencia del paciente al plan de tratamiento y como consecuencia el éxito o fracaso de dicho plan. Hay patologías de salud mental o estado cognitivo del paciente que no nos permiten, en algunos casos, lograr un exitoso plan de rehabilitación. No con esto se quiere decir que no se pueda implementar un plan de tratamiento, pero sí sabemos que se requiere necesariamente de un cuidador permanente para lograr aplicar cada una de las estrategias. Entonces, ¿de cuáles estrategias estamos hablando? Durante la intervención con los pacientes con quemaduras en cara, hemos logrado identificar 7 estrategias que han sido efectivas para lograr adecuados procesos de rehabilitación. Entonces, dentro de estas estrategias que tiene terapia ocupacional, las cuales son aplicadas desde la etapa de emergencia, o sea, al mismo ingreso del paciente a la unidad de cuidado intensivo de la quemadura, nos ayudará a prevenir las complicaciones estéticas y biomecánicas futuras o nos ayudará a prevenir mayores complicaciones de estas secuelas. La primera estrategia que tenemos es el posicionamiento en cama, que es de vital importancia en la fase inicial para la prevención de secuelas. Allí es donde hacemos o aportamos actividades o estrategias para hacer una resolución del edema, ya que sabemos que en las primeras 72 horas el paciente, una de sus respuestas por todo el proceso inflamatorio que hace es el edema. Debemos hacer vigilancia de las deformidades en nariz y boca por uso de dispositivos externos como sondas y tubos orotraqueales, alteraciones en la alineación postural que también pueden estar dadas por el uso de cánulas de oxígeno, del tubo orotraqueal. Entonces, generalmente, hacia donde está ubicado el ventilador, generalmente es hacia donde rota el paciente la cabeza. Y ahí empezamos con esa alteración de la alineación postural y posteriormente esto nos va a generar algún tipo de secuela.
También debemos hacer prevención de zonas de presión, higiene de la boca y empezar a mantener los tejidos elásticos. En este punto importante, si el paciente no está en su estado de conciencia, si está en un coma inducido, es importante hacer la manipulación intraoral de todos esos tejidos para empezar a promover la elasticidad en toda la región perioral, en lo que es mejillas, en los bordes del labio superior, labio inferior y a nivel de comisuras labiales. La segunda estrategia que tenemos desde terapia ocupacional es la independencia en actividades de la vida diaria. En lo posible y si el estado de salud y de conciencia del paciente lo permite, iniciar con actividades de alimentación y autocuidado. Iniciar con, ay, se me fue, me toca repetir. No, tranquila, doctora. Si quiere, podemos empezar desde la diapositiva anterior. Sí, desde el posicionamiento. Es que se me olvidó Sí, una cosa. ¿Sí? listo, no, tranquila. Sí, señora. Listo. Entonces, Bien. arranco desde la de estrategias de intervención. Sí, señora. ¿Lista? Entonces Listo. vamos en 3, 2, 1. Dentro de este plan de estrategias de intervención que tenemos desde terapia ocupacional, tenemos 7 propuestas de estrategias para hacer la intervención del manejo no quirúrgico de las cicatrices. Está la primera propuesta o la primera estrategia está el posicionamiento en cama, independencia en actividades de la vida diaria, la segunda, la tercera, elongación de tejidos, la cuarta, humectación y masaje, la quinta, uso de presoterapia e insertos, la sexta, uso de férulas, la séptima, educación al paciente y familia. Vamos a ver una por una. En cuanto a posicionamiento en cama, que, ¿qué es importante? Es de vital importancia en esta fase inicial para la prevención de secuelas, la resolución del edema, la vigilancia de deformidades en nariz y boca por el uso de dispositivos como sondas nasogástricas, tubos orotraqueales, las sondas del oxígeno y alteraciones en la alineación postural también dadas por la ubicación del ventilador y prevención de las zonas de presión. A nivel de la independencia en actividades de la vida diaria, en lo posible, si el estado de salud y de conciencia del paciente lo permite, debemos iniciar con actividades de alimentación y autocuidado como cepillado de dientes. Este es el primer acercamiento que tiene el paciente a una movilidad normal, a una sensación de mejoría. Desde que el paciente tenga esa sensación de independencia, de propiedad nuevamente de su cuerpo, vamos a empezar realmente a arrancar un proceso de rehabilitación en el cual el dueño de ese proceso va a ser como tal el paciente. La tercera estrategia, la elongación de tejidos. En lo posible y durante el estado en el que el paciente está en coma, hay que realizar la movilidad intraoral con la elongación de esos tejidos que nos permitan mantener la flexibilidad a nivel de la boca, las mejillas y las fosas nasales. También hay que promover esa movilidad de la musculatura global en cara a través de la expresión y gesticulación. Importante realizar esta actividad cuando el paciente está con y sin vendajes. Esto con el fin de lograr identificar de forma temprana los riesgos a nivel de movilidad y a nivel de cicatrización que tiene el paciente. En adultos se puede trabajar esta mímica facial frente a espejo o por imitación, a la par logrando que él identifique cuáles son las mayores zonas de riesgo, las zonas que más limitación presenta. Y en los niños, como podemos observar en la imagen, lo podemos hacer a través de actividades lúdicas con apoyo de videos que dentro del juego implique toda esta parte de gesticulación. Durante esta estrategia es importante el acompañamiento de psicología por lo que significa la adaptación a la nueva piel o los cambios en el aspecto estético y físico y lo que significa esto para la identidad del paciente. Entonces, en esta parte se tiende a ver una baja tolerancia a la frustración del paciente, una deserción de esos procesos de rehabilitación e inician periodos de depresión que deben ser manejados y acompañados por psicología. Si eh, dentro de este equipo de rehabilitación no contamos con el apoyo de salud mental, es muy difícil que el paciente tenga una adherencia y realmente haya un éxito en todas las actividades o todas esas estrategias que estamos proponiendo para la rehabilitación del paciente.
Como otra estrategia importante, tenemos la humectación y el masaje. Cuando la piel se quema y son quemaduras de consideración o quemaduras graves, se queman también los folículos pilosos y las glándulas sudoríparas. Por eso la piel pierde la capacidad de mantenerse por sí mismo hidratada, requiriendo una rutina constante de hidratación para mantener la humedad y dar una sensación de mayor elasticidad a la piel. En cuanto al masaje, esta es una técnica que nos ayuda a disminuir o suavizar la fibrosis, dar mayor elasticidad a los tejidos y evitar que las zonas de mayor lesión por retracción tengan más riesgos para hacer deformidad. De la misma forma, estimula sistemas como el circulatorio, el linfático, así como todos los receptores de temperatura y tacto, mejorando según el caso las zonas o de anestesia o de hiperestesia que tenga el paciente en la piel en ese momento. Existen 11 técnicas diferentes de masaje para la piel con quemaduras y estas se van a aplicar según la fase de cicatrización, la sensibilidad y la estabilidad de la piel del paciente, dependiendo si son pieles muy frágiles o pieles ya estables. Cuando hablamos de las pieles frágiles, son las pieles que se nos van a ir ampollando muy fácilmente al tacto. Entonces, son los pacientes que van a presentar que ante el contacto con las cobijas, el contacto con la toalla durante el baño, en actividad de sueño, descanso o simplemente con el roce, son pieles que van a presentar que se ampollan o se esfacelan nuevamente. Entonces, hay que evaluar o hay que ser muy juicioso en esa parte, la evaluación, utilizando la escala de evaluación de las cicatrices para definir también qué tan frágil está y qué tipo de masaje realmente va a ser efectivo para el paciente. Aquí en las imágenes o en los videos que les estoy mostrando, se evidencia en esos procesos, en el primer video está como una piel mucho más estable, en una fase un poco más ya madura, y en el video de abajo es una fase inflamatoria, una fase que no tolera mucho contacto, mucha fricción, y se está iniciando a que la piel se prepare a todos esos estímulos. Luego viene la siguiente estrategia, la quinta estrategia, que es el uso de férulas, presoterapia o insertos, con el fin de mejorar la alineación de las fibras de colágeno y prevenir o tratar las anomalías de la cicatriz que puede ser dada por hipertrofia o por keloides. Diseñamos una técnica combinada de presión, una presión blanda y rígida para aplanar los tejidos lesionados, evitar el abultamiento de la piel y dar más suavidad. Esto genera tejidos con mejor aspecto estético, mayor flexibilidad y disminuye las secuelas estéticas y funcionales de la quemadura. Esta combinación de presoterapia rígida y blanda puede ser utilizada tanto en niños como en adultos y en ambos casos vamos a necesitar de un tiempo de adaptación del menor tiempo de uso al máximo tiempo de uso según la evaluación de resultados y adherencia al plan de tratamiento. Dentro de los insertos, los cuales vamos a utilizar con la presoterapia blanda, podemos usar láminas de gel siliconado, cuero, silicona dental, como les estoy mostrando en esta imagen, que la máscara amarilla que observan es una máscara elaborada en silicona dental y la estamos utilizando con la máscara en tela o con la licra para cara. Y en la primer fotografía observamos el paciente totalmente en su fase aguda y empezamos ese uso o esa presoterapia temprana con el vendaje de Coban encima del vendaje primario de curación. Este es un ejemplo de la combinación de esa presoterapia blanda, la licra que les estaba mostrando anteriormente, más el inserto, que es esta máscara amarilla elaborada en gel o en silicona dental, y la combinación con las máscaras transparentes o las máscaras rígidas. Generalmente se recomienda para mejor efecto, para mejor resultado, hacer la combinación de los dos tipos de presoterapia, la presoterapia blanda y la presoterapia rígida. ¿En qué momento empezarla a usar? Pues cuando ya hemos definido a través de toda la evaluación qué riesgo cicatrizal tiene el paciente, cuando ya no hay vendajes y cuando ya no hay heridas, cuando esa piel ya está estable y ya la podemos manipular y tolera el contacto con estas diferentes texturas. En cuanto al uso del ferulaje,
Como método para prevenir y tratar la retracción en los tejidos lesionados por las quemaduras, evitar la deformidad y manejar el abultamiento de las cicatrices, también se diseñan estas férulas estáticas que estamos observando en estas imágenes y dinámicas en materiales termoplásticos de alta y baja temperatura, que a la vez que promueven una movilidad continua y estiramiento de los tejidos, en el caso de las férulas dinámicas, promueven una presión rígida que, dependiendo del material, también ayuda a suavizar los tejidos, haciendo más fácil la movilidad. Al igual que la presoterapia y los insertos, necesitamos de un tiempo prudente de adaptación para aumentar la tolerancia a su uso, y en los niños se puede utilizar estrategias de condicionamiento con refuerzos positivos para lograr este objetivo. En el adulto es mucho más fácil, lograr esa adherencia al uso del ferulaje, porque yo le explico al adulto el objetivo. Esta férula o esta estrategia va a ser para poder estirar la piel de tus ojos y evitar que el párpado se voltee, en la nariz para poder abrir tus fosas nasales y que no quedes casi sin respirar, en la boca para que puedas masticar, para hablar. Yo al adulto le puedo explicar eso, ¿sí? Y es fácil la adherencia, a pesar de que en muchas ocasiones este tipo de férulas, por la lesión especial que tiene la quemadura, entonces genera ese dolor en la zona que va movilizando los tejidos. En los niños es más complicado, entonces hay que utilizar estrategias de condicionamientos y refuerzos positivos a través de premios, a través de juegos, a través de esta parte positiva de verle lo bonito al uso del ferulaje. Entonces, en los niños va a ser, el uso va a ser un poquito más medido, más dosificado, se la aguantó 5 minutos, se la aguantó 7, mañana 10, ya hasta que vamos a llegar a un punto que vamos a lograr dentro de esas rutinas de los niños, lograr que tengamos ya inmerso el uso del ferulaje, pues porque lo hemos hecho de una forma no brusca, no impositiva, sino es un condicionamiento positivo. Entonces yo tengo la férula de la boca, tengo el dulce del niño, tengo la férula, tengo el juego, tengo la férula, tengo el acompañamiento de la mamá. Esos son condicionamientos positivos para un niño. En el caso específico para el uso de máscaras en niño, es importante emplear estrategias a través del juego para la toma de los moldes, o si es el caso, y sobre todo en niños más pequeños, la toma de molde negativo deberá hacerse bajo sedación, procedimiento que no toma más de 10 minutos, teniendo todo listo y explicando previamente al anestesiólogo los pasos del procedimiento. Entonces, aquí está en esta imagen cómo fue el procedimiento para hacer la elaboración de la máscara transparente de esta bebé. Y la última estrategia, y no menos importante, es esta parte de educación a paciente y familia. Durante toda la charla he venido haciendo énfasis en lo importante que es hacer partícipe tanto al paciente y al familiar en los objetivos de nuestro plan de rehabilitación. Tenemos estas 7 estrategias, sobre esas 7 estrategias van a ir enfocados nuestros objetivos, y como estrategia final e importante es, hay que contar con el apoyo de esa familia de cuidadores con el fin de que ellos sean nuestra principal herramienta para retroalimentar continuamente estas 7 estrategias anteriormente descritas, pues el paciente tiende por dolor, por frustración, por alteración a nivel de sus conductas adaptativas a realizar abandono de los planes de rehabilitación. Por tal motivo, es indispensable que los cuidadores conozcan, al igual que el paciente, el proceso de cicatrización al cual se enfrentan según el compromiso o lesión de su quemadura, y desde la fase de emergencia de la quemadura hasta la fase de rehabilitación se les haga partícipe de cada uno de los objetivos. Al paciente hay que explicarle cuáles son sus avances, cuáles son sus retrocesos, qué estrategias o qué medidas o qué otras opciones podemos brindar para que el proceso de rehabilitación por una técnica que no nos funcione, pues no quede estancado en esa parte. Ya como conclusiones de toda esta parte de intervención de terapia ocupacional en quemaduras en cara. Las quemaduras en cara generan factores de riesgo como pérdida de la identidad, sentimientos de desesperanza, baja autoestima, disminución significativa en la participación social, alteración en el desempeño y cumplimiento de alguno o de todos los roles. Por tal motivo, una adecuada evaluación e identificación de los riesgos tanto a nivel de movilidad
como a nivel cicatrizal nos permitirá disminuir los factores de riesgo que se generan por estas quemaduras. El abordaje oportuno con la técnica adecuada para cada uno de los problemas anteriormente descritos de las quemaduras en cara aumentará la expectativa de inclusión social y logrará una verdadera rehabilitación integral. Muchas gracias.